Muy buenas tardes para todos y para todos. Sean ustedes bienvenidos, como siempre, como viene ocurriendo desde hace más de 3 semanas, a este ciclo de conferencias que ha organizado la Facultad de Odontología y que hemos denominado No Salgas, la Facultad te acompaña, y que hemos organizado eh, principalmente en temas académicos, en temas que tienen que ver con nuestra disciplina, con nuestra profesión, es verdad, porque sabemos pues que es de nuestro máximo interés, pero también hemos hecho la reflexión de que bajo estas circunstancias es importante que le demos una mirada a este fenómeno por el cual estamos atravesando, que aparentemente es un fenómeno de salud, pero que como ya todos sabemos y quizás incluso lo hemos sentido y lo hemos vivido, es un fenómeno que traspasa las fronteras de los asuntos de la salud de las personas y tiene también impacto en asuntos económicos, políticos, sociales. Por esa razón, entonces, hemos organizado para el día de hoy esta conferencia en la que nos van a acompañar dos profesores de la Universidad de Antioquia. Cada uno de ellos nos va a hacer una exposición desde su perspectiva de, digamos, los efectos de esta crisis y de este problema de salud. Ellos son, como ya ustedes lo habrán visto en la invitación, el profesor Francisco Cortés Rodas. El profesor Cortés Rodas es filósofo, magíster y doctor en filosofía de la Universidad de Constance y fue director del Instituto de Filosofía y es actualmente profesor titular del instituto. El profesor nos va a presentar una conferencia que él ha denominado Profundizará el coronavirus, la crisis del capitalismo. Posteriormente tendremos al profesor Julio González Zapata, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en instituciones de la Universidad Nacional de Colombia, exdecano de la Facultad de Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el área de Derecho Penal. A ambos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Ya somos 220 personas en sala. Yo voy a estar pendiente del chat, recogeré algunas de las preguntas porque probablemente no tendremos tiempo de contestarlas todas, y al final de la segunda conferencia, de la conferencia del profesor Julio, conversaremos un poco sobre esas preguntas que ustedes hagan. Entonces, bienvenidos profesores, bienvenidos todos, y profesor Francisco, lo escuchamos. Buenas tardes a todo el público que está participando en esta conferencia que ha sido organizada por la Facultad de Odontología. Muchas gracias a la decana de Odontología. Un saludo muy especial al profesor Julio González y al profesor Lacotur, que ha organizado, participado pues en la organización de esto. Entonces, el título pues de mi conferencia es Profundizará el coronavirus, la crisis del capitalismo. Hay un asunto que no ha sido tratado de forma suficiente en la ya infinita producción de artículos, conferencias, videos e incluso libros sobre la crisis de la pandemia del coronavirus, el cual consiste en que muchos intelectuales, medios y opinión pública están pensando esta crisis sanitaria separada de la crisis ambiental, desconociendo que ellas están estrechamente relacionadas. En la medida en que el ser humano ha intensificado la destrucción de la naturaleza, también se ha vuelto más vulnerable a los desequilibrios que ha producido. Según estudios científicos, se calcula que un 75% de las enfermedades infecciosas nuevas
provienen del contacto entre humanos y animales, producto de fenómenos como la deforestación y el consumo de especies exóticas. Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica. Por ejemplo, se prevé una ampliación considerable de las zonas de China afectadas por la esquistosomiasis, una enfermedad transmitida por caracoles. La malaria depende mucho del clima, transmitida por mosquitos del género Anopheles. Los mosquitos del género Aedes, vector del dengue, son también muy sensibles a las condiciones climáticas. Estos estudios permiten pensar que el cambio climático podría exponer a 2.000 millones de personas más a la transmisión del dengue en la próxima década. Se puede afirmar entonces que el cambio climático y las pandemias son síntomas de un problema generado por la relación instrumental y destructiva con la naturaleza, la cual fue expandida en la modernidad capitalista en su largo proceso de desarrollo desde su inicio en el siglo XVII. Hay tres elementos que son producidos por las transformaciones que han generado los diferentes capitalismos en la naturaleza y la sociedad. Primero, el cambio climático. Segundo, la pandemia del coronavirus. Y tercero, esta pandemia del coronavirus es junto con los otros, es una consecuencia de una relación destructiva que los seres humanos han tenido con la naturaleza en el marco del capitalismo y de los socialismos soviéticos y chinos. Los límites del crecimiento. La gran paradoja que ha producido el capitalismo en su expansión infinita es que destruye gradualmente lo que necesita para su reproducción: el trabajo y la naturaleza. Cuanto más exitosamente funciona la acumulación de riquezas, más efectivamente socava la capacidad autorreproductiva de los recursos sociales y naturales, sin la cual las sociedades capitalistas no pueden sobrevivir. Esta es la situación límite a la que hemos llegado. Para ampliar esta idea, quiero seguir la teoría de la ecocrisis más actual del ecologista Jason Moore. Para Moore, la presunción determinante del capitalismo es que puede hacer con la naturaleza lo que quiera, que la naturaleza es externa y puede cuantificarse y racionalizarse para servir al crecimiento económico, el desarrollo social o algún otro tipo de bien superior. Cierro comillas. El capitalismo, es decir, la civilización industrial, extrajo riqueza de la naturaleza, la degradó y la contaminó. Los desechos fueron arrojados por la borda, llenando de basura y podredumbre las afueras de las grandes ciudades, bosques, ríos y mares. Como consecuencia, millones de especies naturales han desaparecido. Moore ve al capitalismo como un ecosistema global que necesita el uso constante de naturalezas baratas para reproducirse. Por naturalezas baratas se entiende las materias primas cuya reproducción el capital no paga. Dice Moore, no paga prácticamente nunca todos los costos de reproducción ecológica de su actividad. Estas naturalezas o recursos de los que depende el ecosistema global no se limitan en absoluto a los productos naturales. Además de las materias primas cuya reproducción el capital no paga, el capitalismo expansivo necesita dinero, trabajo barato, trabajo no pago de la mujer, alimentos y energía y por lo tanto vida barata. Para Moore, el nudo de la contradicción está en el hecho de que la demanda de naturalezas baratas del capitalismo suba a mayor velocidad de la que puede garantizarlas, de las que puede él mismo garantizarlas. Con este punto de vista, Moore se opone a las ideas
dualistas de la sociedad y la naturaleza que se desarrollaron a partir del famoso dictamen de Descartes, pienso, luego existo. Por medio de este se planteó una separación entre el ser humano pensante y el mundo externo en la raíz de la racionalidad occidental moderna. La consecuencia de esta forma binaria y antropocéntrica de entender la naturaleza y nuestro lugar en el mundo de la vida fue haber convertido la naturaleza en una cosa susceptible de ser dominada, explotada, expropiada. Así, esta revolución cartesiana favoreció fuertemente la idea de un control intencional sobre la naturaleza a través de la ciencia aplicada. De esta manera pudo establecerse una relación entre racionalidad sistémica del universo y la racionalidad práctica que contribuyó a la organización masiva del poder, el capital y la naturaleza desde el siglo XVII. Esta dicotomía es un artefacto del capitalismo y en efecto expulsó a la naturaleza del universo, de la subjetividad y la socialidad humanas, a las que simultáneamente construyó como la antítesis extrema de la naturaleza. Si la acumulación de capital implica la proletarización del trabajo, también es, como diría Foucault, la producción de conocimientos destinados a controlar, mapear y cuantificar los mundos de mercantilización y apropiación. Tanto para el racionalismo como para el materialismo moderno, el objetivo no era solo interpretar el mundo, sino cuantificarlo y controlarlo. Segundo punto, la crisis del capitalismo. He hablado del capitalismo y de que puede ser considerado como el causante de una grave crisis ecológica, sanitaria y social, en la medida en que éste reproduce una división entre sociedad y naturaleza, entre naturaleza y subjetividad, que sirve al propósito de dominar a la naturaleza y canalizarla hacia la producción y a través de esto beneficiarse tanto de la plusvalía ecológica como de la que obtiene de la explotación del trabajo asalariado. ¿Pero qué es el capitalismo? El capitalismo no es una entidad simple y homogénea. Ciertamente se ha desarrollado y prosperado en numerosos contextos y sociedades y en cada una de ellas ha tenido diferentes características. Hay entonces múltiples capitalismos. Una formulación muy común y breve define al capitalismo en términos de la propiedad privada de los medios de producción. Esto supone que los capitalistas invierten su dinero, su capital, en fábricas, haciendas, minas, las cadenas de suministro y las redes de distribución que permiten a la sociedad producir bienes y servicios. Por lo general, la apropiación está motivada por el deseo de obtener ganancias y de obtener un retorno del dinero invertido. Es una definición breve y esquemática, pero me permite avanzar en la exposición. La crisis del capitalismo ha sido considerada por distintos científicos sociales de manera diferente desde que Marx la diagnosticó hasta hoy. Marx sostuvo que había una tendencia a la caída de la tasa de ganancia que conducía a la crisis final del capitalismo. En relación con la crisis actual del capitalismo global, un sociólogo norteamericano, Randall Collins, afirma que esta es producida por el desplazamiento tecnológico del trabajo, el cual afectará a la clase media educada y producirá un fuerte aumento de las desigualdades sociales y económicas. Este fenómeno del desplazamiento de la mano de obra por cuenta de la tecnología se da en la forma de la computarización y la información tecnológica. El desplazamiento tecnológico de la mano de obra es el mecanismo por el cual se ahorra trabajo por medio de innovaciones en los equipos y la organización, y a través de esto se posibilita que pocas personas empleadas produzcan más a un bajo costo. Según Collins, el desplazamiento tecnológico de la mano de obra, que en la época de Marx había afectado a la clase trabajadora, afecta hoy a la clase media, empleados, administradores y profesionales educados.
La digitalización le hará a la clase media lo que la mecanización le hizo a la clase trabajadora, y esto lo hará más rápidamente. El resultado será un desempleo del orden del 50 al 70% hacia la mitad del siglo XXI, que golpeará especialmente a los sectores más educados de la clase media. En sentido similar se afirma en los estudios sobre la precarización del trabajo que la globalización neoliberal ha creado un precariado global que está formado por millones de personas en todo el mundo que viven en condiciones de desintegración y atomización. El precariado está compuesto, ya no el proletariado, sino el precariado, está compuesto por un ejército de desempleados y grupos de desadaptados sociales que viven en los escombros de la sociedad. Está compuesto por personas que no tienen relaciones de confianza mínimas con el capital o el Estado, lo que los hace bastante diferentes de aquellos trabajadores que tienen relaciones salariales. El precariado está formado por personas que carecen de las siguientes formas de seguridad en el trabajo: oportunidades de un ingreso adecuado, seguridad en el trabajo o protecciones laborales, seguridad del empleo, es decir, regulaciones para la contratación y despido de trabajadores, seguridad en el trabajo contra accidentes o enfermedades. La precarización simboliza la erosión de la relación laboral normal, que significó tener un contrato permanente y bienestar social garantizado por el Estado. En la sociedad del descenso social en la que vivimos, esto se acabó. Esto lo vemos claramente con lo que ha pasado en estos días de la crisis del coronavirus. Aquí se tienen relaciones laborales atípicas con contratos de duración limitada y sin garantías de bienestar social. La precariedad significa fluctuar en el mercado laboral y trabajar en lo que cada uno pueda encontrar. El elemento sistémico en el estudio del capitalismo es explícito en la que ha sido denominada teoría del sistema mundo, cuyo mayor teórico es Immanuel Wallerstein. Es enfático cuando afirma que estamos viviendo una crisis estructural del capitalismo, debido a que su elemento determinante, la acumulación infinita de capital, no puede mantenerse en los términos en los que se estaba dando en los últimos siglos, en los cuales los capitalistas estaban en la posición de poder obtener amplias y seguras ganancias. En las próximas 3 o 4 décadas, los capitalistas del mundo encontrarán que es simplemente imposible continuar con sus decisiones normales de inversión debido a la presión que recibirán de todos lados por los costos sociales y ecológicos implicados en hacer empresas capitalistas. La crisis del capitalismo, que se ha dado de forma más profunda en las democracias más ricas, ha tenido como consecuencia una disminución del crecimiento, un aumento de la desigualdad y un crecimiento de la deuda pública y privada. Esta crisis se ha irradiado también en los países emergentes y pobres, aumentando la pobreza y la inequidad. Con los años, estos elementos se reforzaron mutuamente. El bajo crecimiento contribuye a la inequidad a través de intensificar el conflicto distributivo. La inequidad hizo perder fuerza al crecimiento al restringir la demanda efectiva. Los altos niveles de deuda obstruyeron el mercado de créditos e incrementaron la posibilidad de crisis financieras, y un crecimiento sin reglas del sector financiero contribuyó con la inequidad económica. En suma, la actual crisis del capitalismo se manifiesta en diferentes ámbitos de la sociedad. El desplazamiento tecnológico del trabajo que genera el capitalismo produce una crisis estructural que conduce a que millones de personas pierdan sus puestos de trabajo y se aumenten así las desigualdades sociales y económicas. Esta tendencia la profundizará a cifras insospechadas la crisis del coronavirus. En la medida en que los capitalistas no puedan actuar bajo el parámetro de la acumulación infinita de capital, la ganancia desenfrenada, entonces el sistema económico entrará en crisis. El moderno sistema capitalista en el que vivimos no podrá continuar expandiéndose porque se ha movido muy lejos del punto de equilibrio
y no le permite más a los capitalistas acumular capital de manera infinita. La destrucción del empleo se asocia con la migración y esta con la emergencia de movimientos mayoritarios que reclaman el cierre de las fronteras y la expulsión de los extranjeros. La dinámica de crecimiento y expansión que se ha dado con la globalización neoliberal llegará en las próximas décadas a sus límites sistémicos, que son el agotamiento de las reservas ecológicas y los recursos naturales, la destrucción del empleo, el aumento de las desigualdades, la sobreoferta de bienes y la limitada capacidad de compra debido al alto desempleo. Teniendo en cuenta el sentido unificador que se puede derivar de esta serie de argumentos, puedo concluir, siguiendo al sociólogo alemán Klaus Dorre, que las sociedades capitalistas industrializadas se encuentran en una situación límite que él denomina atenazadas en medio de una crisis económica y ecológica. Debido a que el medio más importante para superar las crisis económicas es la generación de crecimiento económico, el cual, sin embargo, destruye la naturaleza y es también socialmente destructivo, el capitalismo se enfrenta a una decisión fundamental. O logra hacer que el crecimiento económico sea ecológica y socialmente sostenible, o tiene que encontrar formas de garantizar la estabilidad sin un crecimiento rápido. Ahora bien, si los mismos gobiernos, como en el caso de los Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, bloquean la transición a una forma de sostenibilidad ecológica y social, el capitalismo se convierte en un riesgo incalculable. Para analizar este problema es necesario mirar más de cerca la relación entre acumulación, crecimiento y sostenibilidad, asunto que haré en el siguiente apartado y que será lo último. La sociedad capitalista es básicamente expansiva y se basa en que la ganancia producida en un periodo determinado de tiempo se reinvierta al menos parcialmente y se vendan los bienes adicionales producidos, de modo que surja así el valor agregado adicional, el cual debe ser nuevamente reinvertido en un ciclo infinito. Este es el motor básico del capitalismo. De esto se sigue que el capitalismo debe expandirse para existir. Debe ocupar constantemente nuevas tierras, mercados, crear industrias, cada vez más grandes centros comerciales e influir mediante la tentación del consumo en nuevos grupos de la población. La sociedad en la que prevalece el modo de producción capitalista, escribió Marx, se caracteriza por una compulsión irrefutable de acumulación. Los capitalistas son agentes dependientes de las ganancias y éstas dependen del involucramiento de cada vez más personas en la vida del consumo. Nuestra economía, enormemente productiva, exige que hagamos del consumo nuestra forma de vida, escribió el consultor de marketing estadounidense Victor Lebow, y dice además que convirtamos la compra y el uso de bienes en rituales, que busquemos nuestras satisfacciones espirituales y del ego en el consumo. Cierro comillas. La sociedad de consumo nos ha hecho sentir que la felicidad radica en tener cosas y no se ha preocupado por enseñarnos la felicidad de no tener cosas. La mayoría de las personas que viven en sociedades capitalistas piensan que ellos han podido disfrutar de una vida larga y satisfactoria gracias al capitalismo. Y afirman que no tienen ningún deseo de vivir bajo una dictadura comunista o de otro tipo. Pero como hemos visto, las sociedades capitalistas industrializadas se encuentran en una situación límite, atenazadas en medio de una crisis económica y ecológica. En este atenazamiento históricamente nuevo, es una característica que se está dando en este momento, la función social del crecimiento económico está cambiando. Así lo plantea Tim Jackson, el autor del famoso libro Prosperidad sin crecimiento. La sociedad, dice él, se enfrenta a un profundo dilema: rechazar el crecimiento
es arriesgarse al colapso económico y social. Perseguirlo sin descanso es poner en peligro los ecosistemas. Cierro comillas. Así podemos decir que el dilema del crecimiento consiste en dos proposiciones diametralmente opuestas. La primera dice, el decrecimiento es inestable, al menos en las condiciones actuales. La disminución de la demanda de los consumidores conduce al aumento del desempleo, cae la inversión, se pierden empleos, las empresas se quiebran, aumentan los déficits gubernamentales y la economía comienza a tener problemas. Los defensores del crecimiento sostienen que la crisis del capitalismo de 2008 y la generada por el coronavirus serán superadas y habrá un nuevo momento de generación de crecimiento económico superior al que se dio en la gran ola de la globalización. La segunda de estas tesis dice que el crecimiento es insostenible, al menos en su forma actual. El creciente consumo de recursos y el aumento de los costos ambientales están agravando las profundas disparidades en el bienestar social. Jackson mismo señala que hay dos opciones para salir del dilema del crecimiento. Una es hacer que el crecimiento sea sostenible, la otra es hacer que el decrecimiento sea estable. Realmente el argumento de los defensores del crecimiento es débil frente a la crisis económica y ecológica. Creen ciegamente que la tecnología nos salvará, pues el capitalismo ha sido y es bueno en tecnología. Así afirman que hay que mantener en acción el programa del capitalismo y esperan que suceda lo mejor. Esta estrategia ciega frente a los problemas ecológicos y sociales ha alcanzado sus límites. Las suposiciones simplistas de los populistas de derecha, de Trump, de Bolsonaro, según las cuales la propensión del capitalismo a la eficiencia estabilizará el clima y resolverá el problema de la escasez de recursos, son un fracaso. Aseveran también que en el capitalismo no debe crecer, esa es una tesis de los capitalistas, pues en el capitalismo no debe crecer el bienestar humano, sino el capital, y sostienen que el capital debe crecer de forma continua e ilimitada sin tener en cuenta las consecuencias ecológicas y sociales que son claramente negativas. Los capitalistas, liberales, neoliberales, no pueden afirmar que los actuales problemas del mundo son problemas creados por todos, ricos y pobres del norte y del sur, porque en realidad la destrucción de la naturaleza, el trabajo y la sociedad son obra del capital. La propuesta de un Estado social que funcione en el marco estructural del capitalismo es hoy en día inviable, pues bajo las condiciones de la crisis del trabajo y la naturaleza no puede haber un simple retorno a las políticas del estado de bienestar. La alternativa que queda es la democratización radical de la economía. Desconocen también los elementos críticos que hay en las propuestas más importantes de la izquierda anticapitalista, como son decrecimiento, neosocialismo, ecosocialismo del sur global, poscrecimiento y las desarrolladas por los miembros de la teoría crítica que tienen en común todas estas propuestas un cambio social y ecológico de la forma de producción y de vida del capitalismo. El movimiento del decrecimiento antepone el interés medioambiental a los imperativos del mercado y más en general de la competencia. Propone cierta idea de desindustrialización. Sin embargo, algunos de sus activistas aseveran que el decrecimiento no es lo opuesto al crecimiento o incluso la ausencia de crecimiento. Estos defienden el concepto más general de poscrecimiento, que como dice una de las representantes de la teoría crítica, Nancy Fraser, no significa que la sociedad no deba crecer y mucho menos que deba encogerse. No se trata simplemente de producir menos, en especial si tenemos en cuenta la enorme privación y pobreza que existe en el mundo. La idea, escribe esta autora, Nancy Fraser, la idea es que la sociedad
no se debe construir sobre un imperativo inamovible de crecimiento, un imperativo que actúe como una necesidad ciega o una fuerza de la naturaleza irresistible, eliminando de entrada la posibilidad de que seamos nosotros quienes decidamos crecer o no, cuánto crecer y a qué ritmo, lo cual evidentemente es lo que hace el capitalismo. Cierro comillas. La verdadera pregunta no es cuánto se produce, que es la pregunta del capitalismo, sino qué se produce y cómo y a quién beneficia. Si se trata de la producción de aviones, es mejor que estos se sigan fabricando de forma industrial. No quisiera tener que subirme a un avión que alguien hubiera construido en su garaje. En cambio, frente a asuntos como los alimentos, la ganadería industrial o los cultivos con ingeniería genética, la pregunta no debe ser cuantitativa, sino cualitativa. De nuevo cito a Fraser. ¿De qué productos estamos hablando? ¿Cómo se organiza su producción y quién la organiza? La plusvalía que se genera pasa a los accionistas de las empresas. Su base energética es sostenible desde el punto de vista medioambiental. Frente a la rígida visión sobre la crisis del capitalismo representada por los defensores del crecimiento, es necesario rescatar la economía del capitalismo. La economía debe servir a la gente y la gente no debe convertirse en objeto de explotación de la economía. El desarrollo económico tiene que ver con personas, no con objetos. Esta propuesta ha sido desarrollada por el sociólogo alemán Hartmut Rosa, quien parte de una idea de Aristóteles y de Marx, según la cual en el que el capital debe crecer de forma continua e ilimitada del concepto de vida buena. En las sociedades modernas, poder alcanzar una vida buena depende de la posibilidad de tener los recursos necesarios. Cómo ser más rico, más saludable o atractivo, o tener más amigos, o cómo adquirir mejores habilidades y conocimientos. El imperativo ético que guía a los sujetos modernos no es una definición particular o sustantiva de la vida buena, sino la aspiración de adquirir los recursos necesarios o útiles para liderar una. La función de la economía debe ser crear las condiciones para que todas las personas puedan tener una vida buena, puedan mejorar su condición y no empeorarla. Si el crecimiento económico capitalista ya no puede alcanzar estos fines, como sucede con el capitalismo actual, es necesario concebir formas de una vida buena que ya no dependan de una concepción basada exclusivamente en el crecimiento económico. Y con esto termino esta conferencia. Muchas gracias. Profesor Francisco Cortés, muchas gracias. Hemos recibido una serie de preguntas durante su intervención. Como acordamos entonces, vamos a escuchar al profesor Julio González y al final leeremos algunas de estas preguntas. Gracias, profesor Cortés. Bien. Adelante, profesor Julio. Profe, tiene que activar su micrófono. Profesor Julio, tiene que activar su micrófono. Ahí sí me oyen o sigue. Bueno, voy a intentar entonces compartir la pantalla para hacer la presentación. Y quiero obviamente empezar agradeciéndole a la profesora Ángela, decana de la Facultad de Odontología, al profesor Orlando, que han puesto todo el empeño en realizar esto. Naturalmente al profesor Rodas, que es un gran placer compartir un escenario como estos con él, y naturalmente a todos los asistentes. Yo quisiera advertir que muchas veces
cuando a uno le dicen con cierta anticipación que debe señalar el título de la conferencia, normalmente se arrepiente porque una vez empieza a prepararla, se da cuenta que probablemente quisiera hablar de otras cosas o hacer énfasis en otros puntos. Yo había dado como título a la conferencia el que ahora controlar la pandemia y después. He leído algunos autores o releído, realmente pues es muy difícil decir que uno va a aportar algo distinto, simplemente a sistematizar cosas que han dicho realmente los pensadores, y más bien hubiera querido llamar la conferencia cuáles son las consecuencias del uso de la vigilancia y el uso de la medicina cuando ella se entiende como un elemento importante del control social. De manera pues que la charla tiene esos dos puntos. Por un lado, algunas reflexiones acerca de la vigilancia y en otra el asunto de esos efectos, a mi modo de ver y según muchos autores, tan perniciosos que ha producido a lo largo de la historia esa mezcla entre los discursos médicos o sanitarios y los discursos del control social. Sobre el primer punto, pues ya desde la década de los 80 del siglo pasado, estamos hablando de sociedades de la vigilancia, de la reaparición del Gran Hermano, esa creación ficticia de Orwell de su novela de 1984, e inclusive también en la década de los 90 se habló básicamente por el autor Redwood Tucker de un pequeño hermano. La gran diferencia entre ese gran hermano, como lo planteaba Orwell, y el pequeño hermano, como lo plantea Whittaker, era que el gran hermano era cuando el control era absolutamente centralizado, era el Estado el que lo realizaba a través de esa pantalla de doble vía que se imaginó Orwell. En cambio, Whittaker señala que ese gran hermano es algo que todos tenemos alrededor nuestro, y más que ser ese Estado grande, era básicamente el mercado el que se encargaba de controlarnos a partir de una serie de mecanismos de muy difícil elusión, en la medida en que prácticamente nos hacía ciudadanos. La tarjeta de crédito, la cuenta en el banco, el internet, el correo electrónico y todas esas cosas que al mismo tiempo nos daban acceso a un mundo que rápidamente se volvió imprescindible, pero que generaba un control y una vigilancia de cada uno de ellos, que obviamente pues no era ese control que vislumbraba Orwell básicamente para mantener el sistema económico político, sino un control para poder ser buenos consumidores y para acceder a los beneficios que el Estado inclusive nos podría brindar. En estos días pues, ha sido por parte de algunos autores muy discutido si la forma como ciertos estados han reaccionado frente a esta pandemia, y concretamente de la forma como han pretendido controlar a su población, nos
pone en la perspectiva de que si la pandemia la pueden controlar mejor los estados autoritarios y los estados, o la pueden hacer los estados Profesor Julio, perdón, lo que Sí. pasa es que parece que su internet en este momento está presentando algún problema porque no le logramos escuchar muy bien. Sí. Ahora, justo ahora se acaba de recuperar, parece. Entonces, le pediría el favor de que de pronto retome un poquitico antesito, pues unos segundos atrás, y si lo escuchamos mal, le decimos. Pero para los asistentes, el problema es netamente del internet que tiene en este momento el profesor. Qué lástima. Volvió a No, escucharse muy bien. no tengo un pequeño hermano útil, tengo probablemente un hermano grande. Bueno, les decía, no sé hasta dónde se interrumpería, quería simplemente mostrar esa oposición que hoy se ha vuelto muy actual entre el gran hermano de Orwell y el pequeño hermano de Whittaker, en el sentido de que el gran hermano era el Estado que pretendía centralizar toda la vigilancia y la información sobre los ciudadanos, y el pequeño hermano de Whittaker que simplemente dice ese gran control lo hace hoy en día es el mercado y no el Estado. Y obviamente les decía también que a partir de esa diferencia entre la forma en que hoy se maneja la vigilancia, también se ha pretendido hacer una contraposición en lo que serían estados democráticos y lo que serían estados autoritarios. Obviamente hay quienes, como el autor coreano, el filósofo que vive en Alemania, quien sostiene que el éxito, por ejemplo, de la China en el control del virus ha dependido de que ha tenido una vigilancia muy exitosa frente a sus ciudadanos, y que realmente entonces parece insinuar que lo que deberíamos seguir es un modelo de esos. Dice Bill Chung-han, sobre todo para enfrentarse al virus, los asiáticos apuestan, me sigue apareciendo aquí un letrero que hay dificultades de de sonido, no sé. Justo si acá, cada que se detiene se mejora. Profe, le pediría al favor de pronto que hable un poquito más lejos. No sé si es porque se alejó de la pantalla, pero casualmente cuando dijo eso se le escuchó bien. Perdón, que me aleje o me acerque. Ahí donde está se escucha perfecto, y ahorita cuando interrumpió también se escuchó muy bien cuando interrumpió, y luego siguió y se escuchó otra vez no muy bien, pero ahora se está escuchando bien. Bueno, entonces les decía, por ejemplo, que el autor coreano Byung-Chul Han sostiene que ha sido el éxito de ese gran control sobre la población china lo que ha permitido que ellos tengan un mayor éxito que las democracias occidentales en el control del virus. Y él, pues aquí la pantalla me interrumpe la primera parte de la diapositiva, pero voy a ver la segunda. En China no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometida a observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. A quien cruza con el semáforo en rojo, a quien tiene trato con críticos del régimen o a quien pone comentarios críticos en las redes sociales. Obviamente que, digamos, también algunos sostienen que es posible que la democracia o las democracias logren pasar este momento, pero que obviamente no señalan muy bien cómo. Probablemente uno de los representantes de esa idea es Michel Inatier,
el pensador canadiense, quien sostiene que creo que los sistemas democráticos van a responder a la crisis y lo están haciendo. Y espero que surjan más fuertes que antes. Yo quisiera terminar este punto simplemente señalando que realmente esa discusión creo que había que plantearla en otros términos. Cuando se examina la vigilancia, realmente eso ya no es ningún patrimonio de regímenes totalitarios, cualquiera que sea el significado que les demos y cualquiera que sean los ejemplos que queramos usar, China, Rusia, ni porque daría la idea de que democracias, y cuando se habla de democracias normalmente pensamos en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, probablemente Francia, porque en todos ellos la vigilancia se ha convertido en una actividad absolutamente permanente, donde el ciudadano está controlado prácticamente las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Probablemente creo yo que el efecto que va a tener la crisis que ha producido el virus es controlar una población que anteriormente no se podía hacer precisamente porque no estaban integradas al mercado. No tenían tarjetas de crédito, no estaban incluidas dentro de un sistema de salud social, no eran consumidores habituales y por lo tanto estaban excluidos. Probablemente esta crisis lo que está haciendo a los estados es permitirles controlar una población que estaba marginada aún de la vigilancia. Por eso decía Gilles Deleuze, el hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Es cierto que el capitalismo ha guardado como constante la extrema miseria de 3/4 partes de la humanidad, demasiado pobres para la deuda, demasiado numerosos para el encierro. El control no solo tendrá que enfrentarse con la disipación de las fronteras, sino con las explosiones de villas, miserias y guetos. Creo que esto es realmente lo que hay de novedoso en cuanto a la vigilancia. No podemos pensar que eso es de sistemas capitalistas o totalitarios, porque igual todos los países en mayor o menor medida hoy en día controlan de una manera bastante cercana a todos sus ciudadanos. De manera pues que no es que haya nada nuevo en la vigilancia, sino que probablemente se va a extender, pero tal vez también lo que podría significar una cosa importante es que esa vigilancia frente a una amenaza como la del virus se hace cada día más aceptable, se le ofrece menos resistencia porque por fin nos han dicho que esa vigilancia que nos están haciendo es para nuestro propio bienestar, para salvaguardarnos la salud y probablemente la vida. El segundo punto que quiero tocar es el hecho de que obviamente una situación como esta, en primer lugar, evidentemente sanitaria, produzca unas ideas de control y de separación de la población que no es seguramente la primera vez que se hace, pero que en unos momentos anteriores ha tenido unas consecuencias desastrosas. Michel Foucault, que obviamente, como todos ustedes saben, gran parte de su obra estuvo centrada en la preocupación acerca del control
ya señalaba cómo modelos de controlar ciertos episodios sanitarios, como la lepra y la peste, generaron posteriormente una serie de consecuencias que todavía las seguimos en gran parte viviendo. Dice él que, si bien es cierto que la lepra ha suscitado rituales de exclusión que dieron hasta cierto punto el modelo y la forma general del gran encierro, la peste ha provocado esquemas disciplinarios. El exilio del leproso y la detención de la peste no traen aparejado el mismo sueño político. Uno es el de una comunidad pura, el otro el de una sociedad disciplinaria. Pero todos los mecanismos de poder que todavía en la actualidad se disponen en torno de lo anormal, tanto para marcarlo como para modificarlo, componen estas dos formas de las que lejanamente derivan. Y digamos que esa idea de utilizar episodios sanitarios como la peste, como la lepra y hoy el coronavirus, pues debe ponernos alerta, porque realmente las experiencias históricas, cuando los problemas sanitarios se vinculan directamente a un control de la población, generan a veces efectos desastrosos. Hay que recordar, por ejemplo, cómo en la Revolución Francesa se creó un instrumento de gobierno que se denominó Comité de Salud Pública, para limpiar el territorio nacional de todos aquellos que estuvieron en contra de la Revolución Francesa. Ese comité debería manejarse con mano de hierro y enviar a la guillotina a todos los conspiradores antirrevolucionarios. No debemos olvidar, por ejemplo, que, digamos, muchas veces la delincuencia se ha considerado poco menos que un virus, una enfermedad, etcétera, y eso ha generado unas consecuencias que voy a tratar de explicarlas con algunos ejemplos históricos. A finales del siglo XIX floreció una teoría criminológica muy importante, inicialmente en Italia, pero que tuvo una gran repercusión aún entre nosotros, llamada la escuela positivista. Esa fue una escuela de criminología que partió del supuesto de que el criminal era un ser anormal, patológico, enfermo, y que obviamente debería ser excluido de la sociedad. Uno de los autores más importantes de esa escuela, Enrique Ferri, señalaba que en las escuelas obligatorias, populares obligatorias, por las que tienen que pasar toda la población de muchachos de ambos sexos, el Estado, sirviéndose de los médicos escolares, puede formar el censo biopsíquico por medio de la cartilla de cada alumno. Entonces, no solo cada individuo podrá ser mejor utilizado y valorizado según sus actitudes para el trabajo manual e intelectual, sino que, y esto es lo más importante, se podrán distinguir y separar los escolares normales de los anormales o deficientes. Y ya dado que existen deficientes intelectuales y deficientes morales, candidatos a la delincuencia, estos sobre todo deben ser vigilados o educados en colonias agrícolas especiales, buques, escuelas, etcétera, restringiendo y eliminando así los semilleros de delincuencia que en los centros urbanos están constituidos por menores moralmente abandonados por sus familias. Estas ideas de mezclar los problemas médicos y sanitarios con
control político y social de la comunidad ha sido excelentemente estudiado por Roberto Espósito, el filósofo italiano, quien dice que gran parte del nacionalismo realmente es, del nazismo, perdón, es precisamente esa biología aplicada. Dice, desde este ángulo hay que tomar la declaración de Rudolf Wolff, es de que el nacionalismo no es otra cosa que biología aplicada. El nazismo es más bien una biología realizada. Si el comunismo tiene como trascendental la historia, como sujeto la clase y como léxico la economía, el nazismo tiene como trascendental la vida, como sujeto la raza y como léxico la biología. Como les decía, pues, este autor ha explicado, y pues, muchos otros, esa mezcla tan complicada cuando se mezcla la política y el control social con asuntos médicos y biológicos. Y él cita textualmente a Hitler y dice que el descubrimiento del virus judío es una de las mayores revoluciones de nuestro mundo. La batalla en Prometidos, que está silenciado. No, profe, sí, todavía continuamos escuchando por ratos muy mal, pero no hemos podido descubrir por qué. Ahora sí está peor la cosa porque parece que me salí de esta vaina. No, si le da un escape, vuelve a la presentación. Si le aprieta el botón escape una sola vez. Nada, no funciona. O ahí tiene un botoncito que se llama atrás, que es el que está en la parte superior izquierda, que es una flechita mirando hacia atrás. En la pantalla grande. Sí, ahí la acabo de señalar, esa es. Y no sé si cuando habla más rápido se le escucha más entrecortado y parece que cuando habla más despacio se le escucha mejor. Está muy complicado de entender, no hemos podido entender qué es, pero parece que cuando habla despacio, porque cuando lo interrumpimos se escucha mejor que cuando está exponiendo más rápido. Muy bien, voy a intentar entonces terminar. Decía pues que tal como lo expone Espósito, el nazismo es absolutamente inexplicable de una visión biológica del mundo. Eso pues he traído a Espósito, ¿no? Pues porque digamos que el virus va a plantear exactamente una situación como la que se presentó en el régimen nazi, aunque él sí nos advierte que no podemos bajar la guardia y por eso dice, ya lo hemos dicho, nada de esto iguala a lo sucedido, que acordar está escribiendo en el 2011, 2012 creo, a lo sucedido desde 1933 a 1945. Pero nada de ello es totalmente ajeno a las cuestiones relativas a la vida y a la muerte que entonces se plantearon. Y yo digo que es importante recordar esto porque obviamente no estamos frente a un problema en el que, como los nazis, nos estemos planteando asuntos de razas superiores o de razas que deben estar o que deberían ser exterminadas, pero
sí me parece muy importante reparar en el asunto de las consecuencias que para ciertos sectores de la población tiene la manera como se está tratando de controlar el virus. Pienso en un sector de la población absolutamente marginal, al que igual que a los judíos, más de uno piensa que merecen su suerte, como los detenidos. La respuesta que le ha dado no solo el gobierno colombiano, sino otros gobiernos como el de El Salvador a la población carcelaria parecen anticipar realmente es una masacre de esa población. Por otro lado, pues si bien a todos nos dicen que deberíamos quedarnos en las casas, a muchos seguramente nos queda más o menos fácil hacerlo. Hay otro sector de la población para la cual cumplir los requerimientos de la cuarentena le resultan absolutamente imposibles, porque, como se ha dicho ya tantas veces, son personas que si no trabajan no comen, y por lo tanto encerrarlos en su casa en un estado absolutamente incapaz de responder a las necesidades de sus sectores es en muchos casos simplemente condenarlos a la muerte, o cuando menos condenarlos a una judicialización de su situación. No hay que olvidar pues que ahora nos dicen que están controlando a la población, que inadecuadamente sale a la calle o no sale cuando no tiene derecho, pero eso no quiere decir que simplemente va a haber un comparendo, porque muchos de esos comparendos van a terminar en procesos penales, como ya se demostró con varios centenares de colombianos, y se ejemplifica claramente con la idea del fiscal general de la Nación, que de manera exhibicionista anuncia que le va a hacer un proceso penal a la alcaldesa de Bogotá porque estaba mercando con su pareja. De manera que ya así para concluir, quisiera señalar pues que aquí nos enfrentamos frente a dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Básicamente, ¿qué se va a hacer con la información que a un mayor número de personas le van a extraer a partir de la respuesta a la crisis? Y por el otro lado, ¿de qué manera esa crisis se va a utilizar para criminalizar a aquella población que para muchos es prácticamente desechable, como la población carcelaria, o casi desechable como los más pobres de nuestra sociedad? Y creo que en eso pues tenemos que tener cuidado, porque no se trata de decir que es la información o la tecnología por sí misma la que nos va a hacer el daño, ni mucho menos la ciencia médica o la biología, sino que lo que es preocupante y sobre lo que tenemos que estar muy vigilante es sobre el uso que se haga tanto de la crisis por parte de los políticos y de esos mismos políticos de la información que extraigan de los ciudadanos. Y quisiera simplemente limitar recordando algo que decía el gran biólogo François Jacob en su hermoso libro El mundo de lo posible, donde decía, abro comillas, ciertamente las innovaciones científicas pueden servir para lo mejor y lo peor, ser al mismo tiempo fuente de males y de bienestar. A pesar del doctor Frankenstein y del doctor Extraño Amor,
los genocidios que han ocurrido a lo largo de la historia se deben más a los políticos y a los sacerdotes que a los científicos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al profesor Julio González también. Tal y como lo planteamos en un principio, hemos ido recogiendo las inquietudes que han tenido las personas que están escuchando la conferencia. Veo que el profesor Francisco ya conoció las preguntas que hicieron durante su intervención. No sé, profesor, si considera necesario que las leamos. Creo que sí, porque igual todas las personas no están pendientes del chat y vale la pena pues que repasemos las preguntas y también las preguntas que se hicieron durante la intervención del profesor Julio. Yo creo que dado el número de preguntas, podría hacer yo una lectura general de ellas y de esa manera ustedes de pronto pueden organizar sus ideas y no dar respuestas puntuales a preguntas puntuales, sino de pronto a tratar de englobar en una respuesta varias preguntas. Estas fueron entonces las preguntas que se presentaron. Dice, en los medios de comunicación se ha extendido la idea del filósofo Byung-Chul Han, quien, según entiendo, afirma lo contrario al profesor Francisco Cortés. También lo mencionó el profesor Julio en su intervención. Incluso dice que esta crisis fortalecerá el capitalismo. El profesor Francisco, ¿qué errores encuentra en la propuesta de Han? Otra pregunta para usted. Bueno, creo que esta es una pregunta, pues, bueno, igual la voy a leer. Para usted, ¿qué es mejor, el capitalismo o el socialismo y por qué? ¿Podemos en realidad hablar de capitalismo sostenible o esto realmente no es posible? ¿Cómo es el panorama ecológico en los países no capitalistas? ¿Cree usted que el papel de un Estado social de derecho es el que debe funcionar sustantivamente ahora para resolver los problemas ya conocidos que se hicieron más evidentes con la pandemia? Quisiera conocer su posición sobre cómo trasladar estas discusiones al contexto de la escuela propiamente, teniendo en cuenta el llamado ministerial a continuar con los contenidos curriculares, entre comillas, normales. Durante la intervención del profesor Julio se habló de, en Colombia tenemos varios virus, pero hay dos virus muy letales, la guerra y el hambre. La otra persona agrega que la corrupción. Una persona manifiesta es muy claro el control social a raíz de la pandemia en nuestro país, a diferencia de otros países. ¿Qué consecuencias en este sentido podría destacar usted teniendo en cuenta nuestra compleja situación política y social? ¿Cómo leer el hecho de que el contexto actual, aparentemente el orden, discurso médico, se contraponga a los intereses del capital? O por lo contrario, el discurso médico es una herramienta para propiciar un estado de cosas que permita incrementar el control social y económico. Gracias, profesor Julio. ¿Cuáles son los peligros de usar un lenguaje bélico, entre comillas, guerra contra el virus, batalla, para hablar del control de esta pandemia? ¿Y cuáles son los posibles usos y efectos de este lenguaje? Esas son las preguntas que alcancé a captar. Podríamos ahora mirar otras que veo que han entrado en este rato y le doy la palabra entonces al profesor Francisco y luego al profesor Julio para que se refieran a lo que se ha preguntado. Profesor Francisco. Se nos fue. No, yo aquí estoy. Ah, ya. Adelante, profesor Francisco. No, bueno, en relación con la primera pregunta, no solamente este filósofo coreano, sino muchos otros filósofos y politólogos y distintos tipos de intelectuales pues han
tomado posición frente a una reacción que surgió de todo esto, y es la reacción que dice que el capitalismo está llegando entonces a su fin, que esta pandemia está mostrando pues los graves efectos o los graves problemas que tiene el capitalismo, y que por lo tanto ya estaríamos como dando un paso hacia otro tipo de sociedad, o que sería ideal dar esos otros pasos para llegar a otro tipo de sociedad. Frente a esa posición, que es, digamos, la que representa el famoso filósofo Zizek, frente a esa posición hay otra serie de autores que han dicho, no, o sea, pues efectivamente la crisis es muy grave, pero aquí es decir, lo que estamos viendo es que se están produciendo otra serie de fenómenos que van a permitir la perdurabilidad del capitalismo y que tienen que ver con los nuevos nacionalismos, pues que eso no es una cosa que haya surgido ahorita, sino que, digamos, las formas como se han consolidado una serie de gobiernos, como en los Estados Unidos y como en muchos países de Europa, en Polonia, en Hungría, estos gobiernos que han implementado o que han llegado al poder a través de políticas de populismo de derecha, lo que están mostrando es sí, se está fortaleciendo el sistema de los estados nacionales, basados en un nuevo nacionalismo, no en el nacionalismo clásico, sino en un nuevo nacionalismo que consiste básicamente en excluir a los extraños, buscar todos los mecanismos para sacar a los extraños, a todos aquellos emigrantes que están llegando a Europa y a los Estados Unidos, cerrar las fronteras a esos millones de personas que están buscando salir de sus países en donde no hay trabajo ni hay condiciones para vivir. Y entonces, esta crisis del coronavirus, digamos, lo que está haciendo es reavivar esas tendencias nacionalistas, estatistas, y si el mundo en algún momento tenía avisos de avanzar hacia algunas formas globales o posnacionales, pues esta crisis está mostrando es otra cosa, está mostrando un retroceso. Esa es una mirada, digamos, de muchas personas, y es respetable porque no están diciendo cosas que no estén pasando. Efectivamente, todo esto está pasando. Pero la idea que yo tengo es, al mirar la crisis del capitalismo, que es también una crisis de hace mucho tiempo, es decir, la crisis del capitalismo, la última crisis del capitalismo se inició en el 2008 con la crisis financiera. Este momento ha llevado a un problema muy complicado que todavía no se sabe a qué va a conducir, porque bueno, indudablemente, si esta pandemia se demora mucho más, pues entonces va a haber serias dificultades para el funcionamiento de la máquina capitalista. Entonces, en ese sentido, yo no hablo, pues, o no propongo, ni creo, pues, que estemos, pues, a puertas de un cambio en la sociedad, pero sí hay dos elementos que me parece importante tener en cuenta para ver que sí es necesario hacer ajustes muy de fondo al capitalismo, a la estructura de organización del capitalismo. Y esos dos elementos tienen que ver con lo que señalo allí como la tenaza económica y ecológica. Es decir, el capitalismo ha destruido la naturaleza, la está destruyendo, se están dando una serie de fenómenos, uno de ellos es esta pandemia, pero hay otra serie de fenómenos ecológicos muy graves, y está destruyendo el trabajo, que es todo esto que señalé con las transformaciones que produce el capitalismo con la revolución tecnológica. Al destruir el trabajo, entonces, pues se genera un problema social muy grande, que
en realidad en todo el mundo se vio, menos, digamos, en países como Alemania, pero incluso en los Estados Unidos, la gente más pobre es la que más ha sufrido en esta pandemia, como lo estaba señalando ahorita el profesor Julio González. Porque son personas que no tienen ningún tipo de protección, son el famoso precariado, o sea, son las personas que aquí en Colombia llamamos que están en la informalidad, es decir, son personas que trabajan, pero que no tienen ningún tipo de protección social del Estado, o si la tienen alguna, es una protección muy mínima. Entonces, esas mayorías de personas que se están quedando sin trabajo en el mundo constituyen uno de los problemas que señalan un gran límite para el capitalismo. Y el otro es el de la naturaleza. Esos dos límites están, digamos, atenazando al capitalismo en el sentido en que lo obligan a continuar con la política de crecimiento tal y como la estaba implementando hasta ahora, o a corregir esa política de crecimiento. Y ahí es donde vienen una serie de propuestas que incluso son hechas por personas provenientes de la misma, digamos, del mismo status quo, es decir, lo que se llama el capitalismo sostenible. Es decir, vamos a propiciar una serie de cambios en la organización de la economía y en la organización de la sociedad, de tal manera que esos cambios permitan que se pueda disminuir en algún grado los efectos tan negativos que está produciendo el capitalismo. Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la ciudad de Medellín. Es decir, antes de entrar en la pandemia, nosotros estábamos bajo el Medellín envenenado por el aire, como sucede 2 veces al año, y esta vez fue una cosa mucho más grave, que no pudimos, digamos, ver bien en la medida en que entramos en la situación de la pandemia y a los 15 o 20 días finalmente se despejó el cielo en Medellín. O sea, Medellín está sufriendo una situación límite. O se hacen reformas radicales en la vida pública, es decir, en los aspectos de básicamente del transporte, o pues esta será una ciudad en la que pues, la gente va a empezar a morir, pues si eso ya no está pasando, porque los informes de medicina, de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Salud Pública muestran precisamente que ya hay cantidad de casos de personas que mueren como consecuencia de que tenemos que respirar este aire tan malo que nosotros mismos producimos, porque nosotros mismos somos los que tenemos los carros, pero claro, ¿cómo se hace una transformación en Medellín? Pues es complicado, pero la única salida que tiene eso es la de crear un transporte público masivo y la de disminuir el transporte privado. Bueno, ¿sigo con las otras o estoy hablando demasiado? Profe, si usted nos permite, le damos espacio al profesor Julio para que él se refiera a algunas de las cosas que le preguntaron. Le agregaría, profe Julio, 2 preguntas que llegaron en este último momento. ¿Qué opinión le merecen las teorías del orden mundial que buscan el control de la humanidad a través de la implantación de un microchip por medio de la vacunación obligatoria y el uso de la 5G? Cómo reaccionar como gremio ante un escandaloso abuso en su contratación que raya con el ostracismo económico y la degradación como personas. Somos como el huésped de un vector capitalista. Y una última persona dice, considero que estamos escribiendo la historia que leerán muchas generaciones en el futuro porque estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial y no nos hemos dado cuenta. Es una guerra no entre estados, sino por el poder del orden global, entre las élites que han gobernado el mundo y la sociedad que se denomina los patriotas. No me permite abrir el micrófono. Sí, profe, lo estamos escuchando. Ya lo estamos escuchando. Ah, no.
Lo cerró. Profe, otra vez se cerró el micrófono. Ya, Ahí. aquí. No, algo pasa. Ahí sí o nada. Ya. Ya. A ver, no, son muchas preguntas. Voy a tratar de aprender algunas y responder. En primer lugar, me parece que hay una pregunta que nos plantea un asunto muy importante. Realmente, pues esto es una gran amenaza para la salud y seguramente para la vida de muchas personas, pero realmente creo que en el peor de los casos, jamás el número de víctimas fatales alcanzará las que han alcanzado en Colombia la violencia política, el hambre y la exclusión social. Yo creo que ese número de personas que ha matado la guerra, el hambre, la discriminación hace tantas décadas, ese es un número tan considerable que no creo que en el peor escenario podamos pensar que siquiera se va a aproximar a las víctimas del virus. También me estoy de acuerdo pues con la pregunta en el sentido de que tal vez revele bastante de la mentalidad de nuestros gobernantes que frente a un problema de salud pública como el que atravesamos, empleen un lenguaje guerrero y sigan todavía pensando pues que estamos en una guerra que nos tenemos que armar muy bien para poderla ganar. Es obvio que esta crisis, yo creo que en todos los países del mundo, pero entre nosotros también, ha agudizado ese déficit de democracia que siempre hemos padecido, porque hoy volvemos a tener un presidente con unas facultades tan extraordinarias que prácticamente gobierna como un rey absoluto y donde escoge a quién oír, a unas veces a sus colaboradores, otras veces a un supuesto grupo técnico que lo asesora, pero que eso pues está muy lejos de ser una respuesta democrática. Entre otras cosas, también porque quiero que se me entienda muy bien cuando hablo de utilizar un lenguaje médico para resolver problemas políticos, pues no estoy haciendo ninguna acusación al cuerpo médico como tal, porque inclusive uno diría, una de las cosas que ha puesto en evidencia esta crisis es justamente la forma tan precaria como se trata ese sector social y se ha precarizado toda la actividad sanitaria. Médicos, enfermeras, laboratoristas y otra serie de personas que trabajan en la salud en contratos precarios y ni siquiera frente a una crisis tan grave como estas, perdón, se les dota de los recursos adecuados para realizar su función, pues que en estos momentos resulta especialmente riesgosa. También alguien hablaba del chip en la cabeza, pues para controlar todas las cosas. Yo diría, pues habría que ver si realmente eso lo llegan a hacer. Y en ese caso, pues uno diría, es simple y llanamente una sociedad en la que finalmente se ha podido realizar algunas de las utopías, de las distopías más tenebrosas que hayamos podido imaginar. Probablemente hacer un control sobre las personas para constatar si están vacunadas, si están saludables,
etcétera, es algo que realmente, pues, en principio no es algo reprochable. Como decía, lo peligroso es que esa información y seguramente esa tecnología que se va a poner en funcionamiento como respuesta a esta crisis posteriormente sea utilizada. Y yo quiero, para terminar, simplemente llamar la atención sobre una forma de control de la población que me parece especialmente asquerosa. Y es cuando en los noticieros de las grandes cadenas nos muestran a los políticos, a los presentadores, a los artistas, a los deportistas de élite, etcétera, como ejemplo de lo conveniente que es observar puntualmente la cuarentena. Dice uno, bueno, cuando uno tiene una casa sumamente cómoda, tiene hasta un patio para hacer ejercicios, hasta un gimnasio para mantener la forma física, obviamente no tiene preocupaciones por la comida, por las deudas, por los compromisos económicos, etcétera, pues es muy fácil realmente cumplir la cuarentena. ¿Cuántos colombianos están en condiciones de hacer eso? Y obviamente no se va a reconocer sus limitaciones, sino que inmediatamente, como hacen los medios de comunicación, se les descalificará por desobedientes, indisciplinados. La policía les hará su comparendo y probablemente hasta la fiscalía les abrirá su investigación penal, porque es un lugar común, pero creo que por común no deja de ser cierto. Creo que una de las cosas que nos ha revelado esta crisis es la profunda desigualdad de la sociedad colombiana, donde gran parte de la población realmente, si come hoy, tiene en duda la comida de mañana, y eso no es un hecho episódico ni marginal, sino que hace parte de la cotidianidad de la mayor parte de los colombianos. Gracias, profe. Profesor Francisco, ¿quiere usted darnos una última respuesta a las preguntas que le hicieron? Sí, me voy a referir a una pregunta que me parece interesante y es sobre la posibilidad de recuperar el Estado social de derecho. Bueno, esa es una pregunta que hay que matizar porque, digamos, nosotros no hemos tenido, bueno, Estado social de bienestar, era lo que quería decir. No hemos tenido propiamente un Estado social de bienestar. Esa es una entidad que funcionó en muchos de los países del norte de Europa y en los Estados Unidos en la época del New Deal. Pero sí, en América Latina y en Colombia sí tuvimos algunos desarrollos de políticas sociales, digamos, hechos a partir de ese concepto del Estado social de bienestar. Y eso es lo que también muchos señalamos como crítico desde las reformas que se empezaron a dar con la entrada de las políticas neoliberales en el mundo y en nuestros países, en Colombia, en los gobiernos de Barco y Gaviria, cuando se empiezan a implementar estas políticas que, digamos, para solamente poner un ejemplo, el caso de la salud. Estas políticas sirvieron para convertir el sistema de salud en un sistema totalmente precarizado, como señalaba también el profesor Julio hace un momento. Lo que se ve frente a una crisis de esta es que eso no puede pasar en una sociedad. Es decir, una sociedad tiene que tener, uno de los elementos fundamentales que tiene que tener es un sistema de salud robustecido como el que, por ejemplo, tiene Alemania, ¿sí? Y por eso Alemania puede reaccionar como ha reaccionado frente a la crisis y Corea del Sur,
porque tienen unos sistemas de salud complejos que están construidos bajo el criterio de una universalidad, es decir, que todas las personas deben recibir la atención que requieran para la protección de su salud, con independencia de su posición social, etc. Ese es un caso. Pues el otro caso es el caso de la educación, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero entonces el punto es si lo que se debe tratar ahora es de volver a recuperar un modelo de Estado social de bienestar. Eso, digamos, en el campo no colombiano, sino en el campo, digamos, un poco global, y ese modelo ya resulta insuficiente para los problemas que tiene el mundo, que están señalados en las dos grandes crisis, que son la crisis ecológica y la crisis económica. Entonces se requiere otro tipo de organización que vaya mucho más allá del Estado social de bienestar. Es decir, que tenga esa base, pero que vaya mucho más allá en el sentido en el que debe haber una profundización de la democracia en la sociedad. Es decir, nosotros tenemos que pasar del modelo de democracia representativa a un modelo de democracia mucho más fuerte en el proceso de construir todo este tipo de instituciones que se requieren para tener un orden social más justo. Bueno, no sé si el profe Julio quiere decir algo antes de despedirnos. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, puede abrir su micrófono, pero creería que estamos llegando entonces al fin de la sesión. Profe Julio, ¿tiene algo final para decir? No, simplemente muchas gracias a ustedes y a los asistentes, que realmente fueron muchísimos. Lo que uno espera es que estas bobadas que diga puedan aportar algunos elementos para reflexionar sobre esta crisis en la que seguramente nos vamos a ver enredados durante muchos meses, si no es durante los próximos años. Y mil gracias pues a todos ustedes. Sí, muchas gracias al público, igualmente lo que dijo el profesor Julio. Muchas gracias a la decana y al equipo que colaboró pues para la organización de esto. Y entonces nos estaremos viendo por este medio. Bueno, profesores, muchas gracias a los dos por sus enseñanzas. Son profesores de hace ya un buen rato en la universidad y los reconocemos claramente por todo lo que nos han aportado a lo largo de los años. Muchas gracias a todos los que asistieron a las conferencias. Esperamos que hayan sido de mucho valor para ustedes. Creemos que ha sido así. Hay mucha gente en el chat despidiéndose y dando las gracias y reconociendo lo valioso de las conferencias. Nos vemos en una próxima oportunidad. No sé si Orlando está por ahí, no sabe decir cuándo es la próxima conferencia, Orlando. La próxima conferencia la tendremos el próximo lunes a cargo del doctor Raúl Jiménez, quien nos hablará de dolor crónico. Los invitamos a todos para que se conecten próximo lunes 4 de mayo a las 2 de la tarde. Los esperamos, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia en las conferencias de hoy. A los doctores Julio y al doctor Francisco, muchísimas gracias, y a usted, decana, por permitir esos espacios. Bueno, hasta luego. Feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien.